No laterales de nivel, no party. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar del asunto de los laterales del Real Madrid actual. Un Real Madrid que está absolutamente carente de laterales de nivel top, o de laterales que de verdad tengan que llevar por meritocracia actual la camiseta del equipo más importante, que es el Real Madrid, de la exigencia Real Madrid, del nivel Real Madrid. Nos encontramos en una situación donde los laterales hoy en día en el fútbol de última generación, en el fútbol de hoy en día, los laterales ganan un peso brutal, mucho más importante del que la gente piensa, sinceramente, porque además hay que tener en cuenta que hoy en día se lleva muy de moda aquello de jugar con falsos extremos, o extremos que no tiran a percutir en profundidad, sino que tiran a percutir en forma de diagonal, jugando hacia adentro, a pierna cambiada, y eso libera situaciones de subida y arrancada para los propios laterales. Por lo cual, los laterales tienen que ser gente con unas buenas prestaciones técnicas, velocidad y una sensación de amenaza al rival. Y a día de hoy, decirme qué laterales son amenaza ofensiva para el rival, qué laterales del Real Madrid son capaces de amenazar realmente de forma contundente como cuchillo en mantequilla desde su cuadrante. Pues ninguno. Bueno, con un matiz. El lateral que de verdad para mí tiene nivel Real Madrid por calidades y prestaciones, pero sobre todo prestaciones defensivas, es Ferland Mendy. El problema de Ferland Mendy viene no porque no sea un buen lateral, que de hecho para mí es top 5 de laterales izquierdos a nivel mundial. El problema de Ferland Mendy viene básicamente, aun siendo un extraordinario defensor y de los mejores unos para uno defensivos del mundo, es que se lesiona demasiado, tiene demasiados problemas físicos y no tiene ningún recambio natural, no hay un segundo lateral izquierdo, por lo tanto, no hay tampoco ese lateral izquierdo ofensivo que pudiera, digamos, cuadrar la tipología diferente a la que es un lateral izquierdo defensivo como Ferland Mendy. Ese es el problema, pero realmente, aparte del gran trabajo de Nacho sin jugar en su posición, haciendo lo que puede el chaval en el lateral izquierdo, que para mí es de cum laude lo que está haciendo Nacho esta temporada, pero, repito, no es su posición y no debería jugar ahí, juega ahí por una cuestión de disfuncionalidad dentro de la plantilla 22-23. El gran problema es, sobre todo, el lateral derecho, con Carvajal y Lucas Vázquez. O sea, lo que vemos en el lateral derecho del Real Madrid da absoluta grima, da yuyu, da miedo. El Real Madrid no debe ir con esos laterales por el mundo. Son laterales que no dan. Puedes tener como mucho uno de ellos haciendo de rotación puntual. Pero este Carvajal está lejísimos del Carvajal top de hace años. Eso es algo que hemos dicho en este canal tropecientas veces y que sabe casi todo el madridista promedio, excepto en la prensa, la cual sigue intentando, pues eso, tapar sus auténticas carencias a nivel defensivo y ofensivo, porque este hombre tiene carencias por todas las partes, y nunca ha sido un tipo lleno de calidades a nivel técnico, porque Carvajal tampoco ha sido ni siquiera en su prime deportivo eso, y Lucas Vázquez ni siquiera ha sido lateral derecho en su época hace años, se ha tenido que adaptar ahí, el chaval ha hecho lo que ha podido, un poco nivel Nacho, pero siendo peor jugador que Nacho, tal, Pero Lucas ahora mismo es una sombra de lo que fue como extremo en el periodo prime del Real Madrid con Zinedine Zidane. Lucas está años luz de eso. Por lo tanto, el Real Madrid pues ha hecho dejación de funciones este verano en el puesto de lateral. Tanto en el izquierdo, por no tener un recambio físico, de garantías y de proyección, como pudiera haber sido Fran García, que era una opción realmente de la casa, buena, jugador ya testado en el Rayo Vallecano, pero que además es un jugador que tiene potencial selección española, y creo que es un tío que tiene cosas muy interesantes a nivel como jugador. Tampoco se le dio la oportunidad de verdad a Miguel Gutiérrez cuando fue haciendo algunas cosas para mí buenas con Carlo Ancelotti, y al final pues nos hemos quedado sin nadie para sustituir a Mendy. Y luego, por otra parte, en el lateral derecho, pues, oye, chico, si Carvajal y Lucas ves lo que son a día de hoy, dale la oportunidad a, por ejemplo, Vinicius Tobías. ¡Pruébalo! Que oye, te puedes equivocar y que salga mal, pero es el jugador apuesta y única a la faz del club. No sé, quizás salga bien y oye, te salga un lateral derecho para años, joven, con proyección, un tío casi internacional a sub-20 de Brasil, quizá tenga cosas para poderse probar poco a poco en el primer equipo, porque ya que no has fichado a nadie en el lateral derecho y que obviamente tienes una carencia profundísima en esa zona, puedes intentar hacer algo y apostar por algo de frescura, como puede ser Vinicius Tobías. Pero Ancelotti ha preferido pues tirar con lo que tiene, que es lo que suele hacer, tirar con lo que tiene, no protestar al club y punto, y seguir carretera para adelante. Pues esto es un error
tremendo. Y el Real Madrid tiene un problema muy serio en los puestos de laterales. Y hoy en día no es ese puesto que dices, bueno, puedes poner y parchar a cualquiera. Hoy en día, y como juega el Real Madrid, necesita laterales profundos de nivel Real Madrid que tengan capacidad para llegar y que den sensación de competitividad a plenitud de nivel a día de hoy. Y eso el Madrid no lo tiene, no nos engañemos, no lo tiene. Y es un problema muy serio que tiene este Real Madrid de hace tiempo, además, es que no es de ahora, es de hace tiempo. Y bueno, quería compartirlo con vosotros, ya me he desahogado, me he quedado tranquilo, me he quedado a gusto, pero si tú también te quieres desahogar con este tema, déjamelo en el cajón de comentarios, dame tu opinión respecto al puesto de laterales en el Real Madrid. Como siempre, déjame tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.